a tratar en la mañana de hoy de contarte todo lo que está sucediendo. En la editorial se me había ocurrido charlar de un hito trascendente para la Argentina, como es la terminación de la primera etapa del gasoducto Néstor Kirchner. De la primera etapa, en realidad, la etapa que viene puntualmente desde Vaca Muerta hasta la provincia de Buenos Aires, que es el centro industrial más importante de la Argentina. Lo que va a hacer que gran cantidad de nosotros, de los que vivimos en el AMBA, podamos gozar del gas que vamos a empezar a extraer del yacimiento, del segundo yacimiento de gas más importante del mundo, que lo tenemos nosotros. Y en estos días, o en realidad en el día de ayer, después de la inauguración, donde estuvo la cúpula del gobierno con los candidatos futuros, porque estuvo Sergio Massa, el próximo candidato a presidente, Agustín Rossi, el candidato a vicepresidente, el presidente Alberto Fernández y también la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, se dio como la foto de unidad que tanto se esperaban. Y también se dio una discusión respecto a por qué Mauricio Macri, o desde el gobierno de Mauricio Macri, no se había hecho el gasoducto. Mauricio Macri contestó en redes sociales, parte del gobierno o de la oposición también contestó, haciendo cargo al gobierno actual por la demora, ya que Macri había dejado firmado, dicen desde la oposición, un decreto que hacía que debería haberse acelerado y dicen se perdieron 2 años, si lo estamos inaugurando hoy después de 2 años, y desde el gobierno dicen otra cosa, dicen en realidad la urgencia que se generó con la pandemia, la urgencia que se generó con la guerra, la urgencia que se generó con la sequía, más el desastroso gobierno de Mauricio Macri, hizo que tuviésemos que revisar cosas y también le echó la culpa a los empresarios, o aparte de los empresarios, y a Macri como empresario, respecto a que no hicieron las cosas. Y yo pensaba, ¿no?, la importancia de este gasoducto para todos nosotros como puntapié inicial de otras cosas que pueden llegar a venir, como los derivados de esto. Inclusive también sumo a esto el litio, sumo cosas que el mundo está necesitando de nosotros y que ojalá podamos seguir por el camino de la reconversión para transformar nuestros recursos, nuestras materias primas, en realidad en valor agregado, con todo lo que eso conlleva. Por ejemplo, baterías de litio, por ejemplo, fertilizantes que se pueden hacer con el gas. Sé que YPF está tratando de generar algún tipo de negocio con eso para abastecer a todo el campo argentino y también para exportar a Brasil, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora digo, qué importante que hubiese sido que este gasoducto se hubiese inaugurado no solo con el oficialismo, sino también con la oposición y con parte de el staff, te diría, institucional de la Argentina. Por ejemplo, algún miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por ejemplo, algunos referentes y miembros importantes del Poder Legislativo. ¿Y por qué digo esto? Porque se dio en el marco de un 9 de julio, yo entiendo que hay una campaña de por medio, entiendo, no soy tonto, no soy sonso, entiendo que estamos muy cerca de la PASO y que también esto se quiso capitalizar por parte del gobierno. Tampoco lo critico, simplemente estoy diciendo que tenemos que evitar mezquindades, cuando es un momento donde mucha gente la está pasando mal, donde hay una situación de inflación muy complicada, donde en la calle se vive el mal humor, por ejemplo con lo que pasó el viernes, con el tema del paro de transporte. Entonces, qué bueno hubiese sido mostrar otra imagen, más allá que después el gobierno quiera capitalizar la construcción del gasoducto, que obviamente se hizo y se construyó en el gobierno del presidente Alberto Fernández y de la vicepresidenta Cristina Kirchner. Macri no llegó a hacerlo, no lo hizo. Entonces,
¿Quién puede negarle eso? Ahora, después si llegó 2 años más tarde, a mí me parece una discusión chica del oficialismo y de la oposición. Por eso hubiese sido bueno que la foto hubiese sido de unidad, pero no de unidad del partido político que gobierna, sino de unidad de la Argentina. En un 9 de julio, justamente. Después entran otras discusiones que pueden ser más chicas, como si el gasoducto debía llamarse Néstor Kirchner y no se hubiese llamado Día de la Independencia, por ejemplo, hablando de la soberanía energética. Bueno, obviamente son discusiones más chicas, pero son discusiones. Entonces uno dice, bueno, son modelos de país distintos. Y sí, en la campaña se van a enfrentar modelos de país, seguramente. Vos sos el que tenés que decidir cuál crees que es el mejor. Ya los spots de campañas están en el oficialismo y en la oposición, en las diferentes opciones del oficialismo y en las diferentes opciones de la oposición. Los candidatos están planteados. Estamos en una fecha como bisagra. Pero no quería dejar de darte esta noticia que me parece buena. Realmente me parece buena. Que es la culminación del primer tramo de la construcción del gasoducto, que nos trae el gas desde Vaca Muerta. Es una buena noticia. Hay que seguir por ese camino, desarrollando la infraestructura del país. Y por eso también sería bueno preguntarle a los candidatos qué prevén. Porque cuando hay candidatos que nos dicen vamos a tener que ajustarnos los pantalones para salir adelante, la pregunta es ¿en qué vamos a ajustar? ¿Vamos a ajustar en la obra pública? Por ejemplo, para desarrollar trenes, para desarrollar infraestructuras como esta, para desarrollar puertos, para desarrollar caminos, o vamos a ajustar en el gasto político, o vamos a ajustar en los remises, en los choferes, en los asesores. Eso es una pavada, muchos te dicen, eso es poco. Bueno, el ejemplo pasa por casa. ¿En qué vamos a achicar? Entonces, tratemos también, me hago una introspección como comunicador, de preguntar, ¿dónde va a pasar el ajuste? ¿O va a seguir pasando por la gente? Y digo seguir pasando porque ustedes creen que con la inflación no hay un ajuste a la gente. Sí que lo hay. Lo hay hacia todos nosotros. Entonces también al gobierno hay que preguntarle si va a ser mejor el año que viene, porque vamos a tener 2.000 millones de dólares, se calculan, de ahorro de gas que no se va a importar. Se calculan 4.000 millones de dólares en el 2025. 2.000 millones de dólares en el 2024, 4.000 millones de dólares en el 2025, alrededor de eso. Eso va a ir en obras, en infraestructura. ¿Eso va a ser un ahorro para pagarle al Fondo Monetario Internacional? Son preguntas que uno se hace y estaría bueno resolverlas. Preguntársela al oficialismo y preguntársela a la oposición, para que después no nos tome desprevenido el plan de gobierno o el plan económico, cuando siga el gobierno o llegue la oposición. Para poder elegir libremente respecto a ese ahorro que se está generando. Si vos me preguntás a mí me gustaría que esos 2.000 millones de dólares que antes se pagaban en energía, que nos vamos a ahorrar el año que viene, se pongan en seguir construyendo puertos, caminos, baterías de litio, exploración, desarrollo para el norte argentino, desarrollo para la Patagonia, desarrollo para las provincias. Pero bueno, es una idea de pensamiento que quería compartir al iniciar la semana con tan buena noticia. Esto es El Arranque. El motor de Radio Sónica ya está en marcha. El Arranque. En la mañana te informás con las noticias más importantes y toda la actualidad. El Arranque.